el contexto en el que usted fue elegido ministro de Salud, porque usted fue elegido ministro 10 días antes de que la emergencia sanitaria empezara en Colombia y solo 3 días antes de tener el primer caso de COVID en Colombia. Entonces, pensando un poco en los temas de liderazgo que usted tuvo que enfrentar en ese momento, ¿qué cree usted que fue esencial en términos de manejar una situación como líder de una cartera tan importante como la de salud, para salir airosos en Colombia en ese entonces? Y por otro lado, ahora en retrospectiva, ¿tiene alguna oportunidad de mejora en términos de liderazgo, lo que quizá pudo haberse hecho algo mejor? Sí, mira, yo creo que son varios factores, algunos que yo llamaría internos y otros externos. Yo creo que ese liderazgo es posible en la medida que uno logra la confianza de la gente, de la opinión pública. Yo creo que la pandemia nos mostró que cuando los ministerios de salud no lograron generar confianza, esa confianza terminó siempre en problemas, en situaciones críticas que terminaron incluso hasta la salida de los propios ministros. Y esa confianza obviamente se basa en un proceso de comunicación importante, de comunicación y de cercanía a la comunidad, que incluye varios factores. El primero es una estrategia que debe tener siempre unos principios básicos, principios elementales, donde la equidad, el bien común, la progresividad sean fundamentales. Yo creo que en Colombia tuvimos la oportunidad de tener una estrategia tanto para el acceso a la atención médica durante la crisis y las tres olas que tuvimos de pandemia, para acceder a los servicios como también para acceder a la vacunación. Y la gente entendió que se le estaba tratando de una forma equitativa, que estaba primando el bien común y que había una búsqueda de mejorar y de llevar al país y a la sociedad hacia adelante. Eso digamos que es principios basados en una comunicación. Pero hacia el interior también del gobierno y lograr gobernanza es otro tema complejo, ¿no? El tema de cómo lograr que exista también la posibilidad de ejercer la autonomía, la autoridad sanitaria. Y eso pasa por todo un proceso de concertación y de negociación al interior del propio gobierno. Entonces yo creo que allí hubo todo un esfuerzo y yo conté afortunadamente al final se logró toda la aquiescencia, el apoyo de la propia presidencia para lograr, y todos los demás sectores económicos y sociales en los cuales pudimos trabajar integradamente bajo una visión que venía siempre del Ministerio de Educación. Y esas decisiones que se tomaban siempre venían consolidadas por algo que también tuvimos la oportunidad de consolidar, que fue decisiones basadas en la evidencia, hasta donde era factible, con una estructura que se logró consolidar de comités, de mecanismos, de grupos asesores, donde participaba tanto el gobierno como la sociedad civil, como grupos técnicos, académicos, lo cual al final yo diría que es como una suma de factores, pero siempre bajo unos principios en los cuales tú tienes que ser absolutamente rígido. Yo creo que eso fue lo que se logró en mucho. Cosas que uno cree que debería haberse hecho diferentes, sí, seguramente muchas. Aquí en primer lugar, nadie sabía cuál era el camino correcto para tomar decisiones, para hacer las cosas. Ese camino se fue construyendo a lo largo del tiempo. Y seguramente algunos de los temas que al final resultaron siendo correctos, al principio no lo parecían. Entonces, temas como uso del tapabocas, que al inicio se planteó, les digo a la sociedad que la tapabocas se debía usar solamente en los momentos en que tú estabas enfermo o estabas cuidando a un enfermo. Al final resulta que el tapabocas es una herramienta absolutamente fundamental,
probablemente si hubiéramos tenido esa información se hubiera hecho antes. Las mismas características de la cuarentena que se hizo o el aislamiento preventivo probablemente no se ha debido tocar ciertas zonas rurales donde la pandemia probablemente nunca llegó. Entonces yo creo que ahí hay una serie de aprendizajes que también queda para el futuro.